Claro. Hermano, buenas noches. Un placer, un privilegio, ¿verdad? Verdaderamente estar delante de ustedes en compartir estas palabras y viendo que este mensaje de lo que hemos visto, de los hábitos de Jesús, verdaderamente que enriquece nuestras vidas, nuestro ser, y nos da una perspectiva de vida más diferente de cómo ver la vida acá en la tierra y cómo verdaderamente acercarnos más a la gente. Y de verdad que es un privilegio conocer de estos hábitos. Ya hemos visto muchos, lo que es la oración, el hábito de aislarse y el hábito de adoración y también el hábito de cómo relacionarse. Es importante todo esto para luego llegar a este punto donde estamos. Creo que no pude abrir bien el libro porque no me abría el correo, pero sí vamos a hablar sobre los hábitos de Jesús, que es el hábito de tocar esta noche. Pero yo quiero leer un mensaje, perdón, un texto bíblico en el cual hace alusión a nuestras vidas personal y luego vamos a leer lo que Jesús hizo acá en la tierra cuando estaba en su ministerio. Y quiero leer la Biblia en Efesios capítulo 2 versículo 10, perdón, y lo leemos de la siguiente manera. Dice el apóstol Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó antemanos para que anduviésemos en ellas. Hechura, quiero tomar solamente la palabra hechura. La palabra hechura en el griego significa poema, que llevado al inglés, es una palabra griega que llevado al inglés y traducido al español significa poema. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos un poema, somos la obra épica del Señor. Si usted se pone a ver, cuando uno está leyendo un libro, no sé, para lo que le gusta leer, cuando uno está leyendo un libro y ve la calidad, cuando tenemos tacto de lectura y estamos leyendo un libro, y en este caso también la Biblia, creo que es el mejor libro que hemos podido leer nosotros, pero cuando vemos a un libro, a un poetista que está escribiendo, no nos llama mucho la atención quizá el poema como tal, sino el autor, cómo se inspiró ese autor para escribir ese poema, para impresionar a las personas, a la gente. Entonces la palabra hechura la traigo yo a colación ahorita. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo a Felipe, Felipe le dice al Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, oye, Felipe, tanto tiempo que he estado con ustedes y no me has visto, Felipe. Y parafraseando, dice, o no me has visto o no reconoce por las obras que yo he hecho. Entonces, el hábito de tocar de Jesús fueron obras. Los milagros que Jesús hizo Jesús son obras. Y la palabra hechura, creado para buena obra, la gente tiene que ver en nosotros, es la inspiración del autor. En este caso, el arquitecto por excelencia, el Señor Dios, quien nos creó a nosotros. Entonces nosotros somos la obra maestra artesanal que Dios hizo, un poema que Dios hizo. ¿Qué pasa? La gente tiene que ver en nosotros ese poema en el cual ve también la figura de la inspiración de Dios. Creo que es el Chichen Itza, creo que es una de las octavas maravillas del mundo y eso está en México. Es algo lindo, hermoso. Vemos también el Machu Picchu en Perú y también acá también vemos al Pico Bolívar, obras de creación inmensa y hermosa, pero no es tan hermoso y tan inspirador como lo que Dios hizo cuando nos creó a nosotros. Ahora, el ser humano es una genialidad desarrollada a través de su creación, pero la tecnología, la innovación ha irrumpido y han transformado la cultura del ser humano. La conversación hoy día es muy poca, se ve cara a cara. ¿Por qué?
porque la era cibernética ha transformado la vida del ser humano. Pareciera que hoy todos nosotros, pareciéramos que así estemos en una mesa comiendo, pareciéramos que todos necesitásemos un teléfono para hablarnos a la cara. Porque todo el mundo, no sé si ustedes han pasado, puede ser un centro comercial, un restaurante o en su misma casa, usted está comiendo y usted está con el teléfono en la mano y está hablando con el otro, hablándole pero viendo su teléfono. En cierta ocasión, estando yo en un lugar, un hermano me dijo, Luis, para mí yo creo que Dios se equivocó, me lo dijo de una forma irónica y me dijo, ¿por qué? Yo le digo, ¿por qué? Yo creo que Dios tuvo que habernos hecho 3 ojos. Yo le digo, eso, 2 para ver el teléfono y 1 para vernos a nosotros. La era cibernética ha transformado la cultura del ser humano. Hoy el ser humano se ha perdido la esencia de la vida, del hábito de estar cerca, del hábito de mirarse a la cara, pero también el hábito de la ternura, de las caricias y del toque físico hacia las personas, hacia nuestros familiares, hacia nuestras esposas, nuestros hijos, pero se ha perdido eso. Ahora, voy al texto en el cual Jesús hizo, que fue lo que más o menos vi del libro. Dice la Biblia en Mateo capítulo 8, versículo 14-15. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Vemos que en muchos relatos bíblicos vemos muchos, pero muchos milagros, los cuales Dios hizo a través del toque físico que él hizo cuando tocó a las personas para sanar a los enfermos. En este caso, vemos que Jesús va a la casa de Pedro con un propósito, y el propósito era de traer sanidad divina a la suegra de Pedro. Vemos en este acto de Jesús, yo tomé 2 cosas. Una que él hizo fue que tocó su mano y la fiebre le dejó de inmediato. Es un milagro sobrenatural que el Señor hizo, que tocándola a ella, orando por ella, ella sanó. Vemos que el Señor Jesucristo, en todas las obras que él hizo, tocó las orejas de un soldado por allá, y que Pedro en un momento de cólera llegó y le mochó la oreja a un soldado romano, y Jesús llega y le dice, Pedro, no lo hagas. Y llega el Señor, toma la oreja y hace esa cirugía a través del toque. Tocó sus manos, sanó, hizo un milagro. Y en la suegra de Pedro vemos que él hace un maravilloso milagro. Sanó. ¿Y qué dice la Biblia? Y ella se levantó y le servía. Recordemos que una persona, cuando sale de una fiebre, comúnmente está débil y endeble. Una persona está débil y endeble y es difícil que esa persona se pare inmediatamente a servir. Vemos que Jesús, esta mujer, la suegra de Pedro, vemos que con el toque de Jesús, el Señor la sana, hace un milagro, y con ese toque que él hace, hay un milagro sobrenatural, pero llega y le sirve. Lo maravilloso de todo esto es que cuando el Señor Jesucristo toca nuestras vidas, verdaderamente toca, nosotros le empezamos a servir. Este es un ejemplo para nosotros como creyentes que estamos en Cristo Jesús, es que no esperemos tanto tiempo para luego servir al Señor. Es inmediatamente vemos que esta mujer sanó, inmediatamente le servía. Ahora, el toque de Jesús rompe todo paradigma religioso. ¿Sí? Voy a leer un texto bíblico que está en Lucas, capítulo 13, del 11 al 13. El toque de Jesús rompe todo paradigma religioso. Y dice la Biblia así, Lucas 13, 11, 13. He aquí había una mujer que tenía un espíritu de enfermedad hacía 18 años.
y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y cuando el Señor Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso sus manos sobre ella, y luego ella se enderezó y glorificaba a Dios. He aquí una mujer que tenía un espíritu de enfermedad hace 18 años y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y cuando el Señor Jesús la vio, la llamó. Este es un acto donde Jesús dice que en ese caso Jesús predicaba en la sinagoga, en muchas sinagogas. En este caso tocó allí enseñar. Ese era el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús era enseñar en todos lados que él llegaba. Pero ¿cómo que vemos aquí? Porque él rompe el paradigma religioso. Porque en las sinagogas las mujeres tenían un espacio o un lugar aparte de la sinagoga. En la sinagoga solamente entraban los judíos, los gentiles y aquellos hebreos convertidos al judaísmo. Ellos llegaban y solamente estaban allí, pero la mujer estaba en un lugar aparte. Recordemos que para los judíos las mujeres eran una cosa o un cero a la izquierda, como llamamos nosotros criollamente. Vemos que Jesús rompe el paradigma y me imagino que vio a esta mujer y la manda a llamar. Y él llega, él la llama, irrumpe el lugar y entran. Dicen que los maestros que estaban allí se molestaron en gran manera con el Señor porque había traído a esa mujer, la había sanado. Nosotros en la vida también debemos de romper con los paradigmas religiosos. Y le voy a contar un testimonio que me sucedió a mí estando en Aguascalientes, México, en el año 2012. Y yo fui a Aguascalientes en el 2012 con un grupo misionero de acá y en ese entonces fui con el director de misiones, en ese entonces el pastor Manuel Castillo, peruano él era director de misiones de la Convención Bautista de Venezuela y fuimos allá. Andando por las calles de Aguascalientes, yo veo a una pareja, no sé cómo lo llaman ustedes, nosotros lo llamamos de indigente o habitante de calle, y yo llego y voy hacia al caballero que está allí, barbudo, ya todo poco sucio, ¿sí? Y le digo que si quiere conocer de Dios, y hablo con él y lo doy como un abrazo. Y le digo que nosotros en la noche teníamos un servicio en la iglesia que estaba allí y que le invitábamos a él a ese lugar. Cuando yo lo invito, él dice: no tengo ropa. Yo le regalé un pantalón, le regalé un par de zapatos y una camisa. Y a la señora, a la esposa de él, unas hermanas le regalaron también vestido y ropa que ellos cargaban, ropa de mujer. Bueno, a toda esta yo estaba ansioso y esperando porque nos sentábamos los misioneros y pastores. A todo esto yo estoy esperando que él llegue. Y me asomaba hasta que llegara y estaba como preocupado, hasta un poco triste estaba porque no lo veía llegar. Pero cuando me asomo así, viene llegando, le digo: ven. Le digo que se venga y se siente a mi lado. Y dice: ¿por qué no? Él me dice: no, me quiero sentar ahí porque ahí está. No, siéntese aquí. Usted también puede también sentarse acá. Si lo haga sacar a usted, que me saquen a mí también. Pasó un año luego de eso, vinieron unos hermanos Joe de México y dio un taller sobre plantación de iglesia en San Felipe, Estado de Yaracuy, de donde es el pastor David y la hermana Damaris, y estaban dando un taller de plantación de iglesia. Y le pregunto a Manuel Castillo, el pastor, ¿te acuerdas una vez que estuvimos en Aguascalientes, aquella pareja que la conseguimos allá? ¿Te acuerdas? Me dice: Luis, sí te cuento. Hoy día son líderes de la iglesia de Aguascalientes. Qué bendición, hermano, cuando nosotros rompemos el paradigma y solamente no sabía este hábito de Jesús de tocar. Y qué bonito es como nosotros como misioneros romper paradigma para nosotros luego entender y conocer a las personas, poder llegar a los pies de Cristo.
Entonces, vemos que el hábito de Jesús rompe los paradigmas y esta mujer que no era nadie, el Señor la llama, ven y la toca y dice que se sanó. Por primera vez esta mujer se siente importante. Dice la Biblia que Jesús la mandó a llamar. Esta mujer me imagino que se sintió importante delante de la sociedad, delante de los delante que estaba en la sinagoga, porque por lo menos él la tomó en cuenta y la sanó y toca y la sana. Es importante que nosotros veamos a la gente con los ojos de Jesús, recordando que nosotros tenemos, somos el poema a los cuales ellos deben de ver, ese poema a los cuales ellos deben de inspirarse a través de nuestros acercamientos a ellos. Debemos de tener cuidado con el acercamiento a las personas. Nosotros como seres humanos o como cristianos y como misioneros nos relacionamos con muchas variedades de personas, intelectuales, profesionales, gente del burgo, gente de la calle, gente con malos hábitos de consumo y hasta asesinos, pero para ello debemos tener la delicadeza de acercarnos a ellos para que ellos también puedan ser tocados por Jesús. También vemos que el toque de Jesús trae libertad. Dice, 18 años tenía esta mujer atada en esa enfermedad. Dios trae libertad. ¿Cuántas veces hemos estado nosotros cautivos? Y dice Isaías, capítulo 61, 1, 2, dice, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, me ha enviado para consolar a los corazones quebrantados y proclamar que los cautivos serán liberados y los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los prisioneros, para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor. La nueva traducción viviente. El Señor dice que el Espíritu del Señor soberano está sobre mí y sobre usted. Dice la Biblia que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Entonces, esta mujer tenía 18 años y el toque de Jesús trae libertad. ¿Cuántas veces cuando nosotros, qué bonito es llegar al evangelio estando joven o aún niño? Lamentablemente nuestros padres nunca conocieron el evangelio a tiempo y no nos lo enseñaron desde un principio y nunca nos llevaron por esos caminos de esa edad, pero que hoy por hoy, el Señor nos alcanzó y nos dio libertad. Estábamos sumergidos en el pecado, estábamos presos en delitos y pecados, dice la Biblia, pero esta mujer fue liberada 18 años que tenía de enfermedad. Esta enfermedad nosotros la podemos traer hoy día a la enfermedad del pecado. El pecado es una enfermedad que ata al ser humano y el ser humano necesita ser libertado a través del poder del Señor Jesucristo. ¿Y quiénes son los que están comisionados para traer libertad a los cautivos? Sabemos que el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, pero nosotros somos los que estamos encomendados a llevar el evangelio a aquellas personas que están cautivas, aquellas personas que están presos en sus delitos y pecados. El toque de Jesús también endereza y restaura vidas. Dice, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso sus manos sobre ella y luego ella se enderezó y glorificaba a Dios. Dice la palabra de Dios en el Génesis que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Quiere decir esto, ¿quién puede enderezar nuestras vidas? Y la vida del ser humano está desordenada y vacía. Solamente Dios puede restaurar a través del Espíritu Santo esas vidas de esas personas, porque el único que puede enderezar y restaurar vida es el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hace? A través del mensaje de salvación, de que aquellas personas lo puedan oír
Y vemos que en esta mujer Dios solamente, Jesús, dándole el toque, le trajo libertad, enderezó su vida, restauró su vida y fue una mujer importante delante de la sociedad. Es importante que cuando una persona es alcanzada por Cristo Jesús, con el toque de Jesús, como dice Corintio, dice que de lo más vil y despreciado se agrada a Dios para avergonzar a los grandes sabios. Es importante que nosotros tengamos el tacto o ese olfato de ver a las personas, de identificar a las personas y ver, como dice uno de los libros que hemos nosotros estudiado, mi experiencia con Dios, es ver dónde está trabajando el Señor y unirnos a Él para luego poder alcanzar a las personas. Es importante tener ese tipo de estrategia. Y el toque de Jesús le da sentido a la vida y te hace alguien. Vemos que una mujer con flujo de sangre, dice que ella fue y tocó el manto de Jesús. Y Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos, Pedro le dice, maestro, en la multitud, tanta gente aglomerada te aprieta y tú vas a decir, ¿quién me ha tocado? Mucha gente te ha tocado. Dice, no, porque alguien me ha tocado porque poder de mí ha salido. Él dice, alguien, esta mujer, recordemos que también en la cultura judía, una mujer con flujo de sangre tenía que estar un tiempo lejos de la comunidad donde ellos vivían, apartada, porque era una mujer inmunda, aquella mujer que tenía flujo de sangre cuando estaba en su etapa de menstruación. Pero esta mujer, imagínense usted, tenía 12 años fuera de su comunidad y aún me imagino que de su familia. Esa era cultura. Entonces, esta mujer era nadie. Y Jesús dice, alguien me ha tocado, alguien. Para la sociedad, la gente que está en el mundo del pecado, de la delincuencia, del lesbianismo, de la prostitución, o en todo eso es nadie. Y Jesús dijo, de lo más vil y despreciado se agrada a Dios para avergonzar a los grandes sabios. Esta mujer fue alguien delante de la sociedad. Por eso que el toque de Jesús le da sentido a la vida y te hace alguien. Una vida sin Jesús es una vida sin sentido. Vemos entonces que en cierta ocasión, para contar otro testimonio, llega una mujer, una creyente cristiana, una cristiana enfermera. Ella va y va con una botica o una caja de primeros auxilios de Cruz Roja y ve que hay una persona leprosa ahí sentada y dice que llega un general y la ve que está limpiando al leproso. El general le dice, yo no haría eso por $1.000.000. Y ella le dice, yo tampoco lo haría. Ahora, la moraleja de esto, ¿qué hizo el amor de Dios que no hizo $1.000.000? El amor de Dios hizo que aquella mujer limpiara la lepra de aquel leproso. ¿Cuántas veces nosotros somos tan religiosos y muchas veces como personas somos tan religiosos y vemos también la condición de la otra persona para nosotros luego acercarnos a ellos? El Señor Jesús se le acercó a todo. El Señor Jesús se acercó a todo. Dijo, lo que necesitan de médico, no los que están sanos, sino los que están enfermos. El Señor Jesucristo murió por todos y quiere que todos sean salvos. Entonces, el hábito de tocar de Jesucristo trae esto. El toque de Jesús trae libertad, el toque de Jesús te endereza y restaura vidas, el toque de Jesús le da sentido y te hace alguien en la vida. Ahora, ¿cuáles son los enemigos del hábito de tocar? Tiempo, simplemente no tengo tiempo. Muchas veces nosotros como creyentes, muchas veces decimos que no tenemos tiempo para hacer la obra del Señor. Tocar a la persona hoy día no es quizás físicamente porque nuestra cultura no lo permite, quizás tocar a las personas. Nuestra cultura quizás no nos permite tocar a las personas. También quizás con esta pandemia que estamos viviendo, quizás no nos permite también atacar a otra persona por cuidarnos y mantener la distancia.
Pero tocar a las personas la podemos tocar simplemente con una palabra, la podemos tocar simplemente con un gesto, con una sonrisa. ¿Cuánta gente, usted va en el metro, usted está en un centro comercial y usted ve una ciudad atestada de gente, pero en medio de ellos y en el corazón de ellos están solos? Solamente usted le pinta una sonrisa a una persona de esa y dice, oye, por primera vez veo a alguien que me sonrió y me saludó con tanta amabilidad, con tanta cortesía. Fue importante para esta persona. Es importante que nosotros nos quitemos la excusa de decir no tengo tiempo. Nosotros, estando en la tienda, estando en el supermercado, estando en el metro, estando en el bus, podemos tocar a una persona simplemente con tener la estrategia que se habló la semana pasada, que la predicó el pastor David, el hábito de relacionarse es importante para poder tocar a la persona, no físicamente, pero sí con una cortesía. La Biblia dice, Filipenses 4:5 dice, vuestra gentileza sean conocidas de todos los hombres, la amabilidad sean conocidas de todos los hombres. Una persona amable es una persona hermosa. La belleza de la virtud es la amabilidad, o la amabilidad es la belleza de la virtud. Por lo tanto, nosotros necesitamos ser amables con toda la gente y solamente con eso impactar a la gente, impactar la sociedad. Segundo, indiferencia. No pienso en eso. Muchas veces no pienso en eso, en hablar a la gente. Somos, el orgullo también nos está obstruyendo ese hábito que tuvo Jesús. Educación. No fui creado de esa manera. La educación en los hogares es importante. Los niños necesitan tener un modelo. El papá y mamá necesitan ver ese modelo para que esos niños puedan ir creciendo con esos hábitos. Esa es la enseñanza, la educación con la cual los hijos pueden ir criándose. Debemos de enseñarle eso a ellos. Temor, alguien puede tomarlo de manera equivocada. Sí, hay que tener mucho cuidado en esto. Temor, alguien puede tomarlo de una manera equivocada. Tenemos que tener cuidado de qué manera y cómo está tocando a la persona, si lo está haciendo físicamente. Recordemos que nuestra cultura latinoamericana no permite que nosotros hagamos esto de una manera, tocar a las personas, incluso de saludar a las personas, y el hombre o el misionero que vaya a saludar a una mujer, salúdela de mano. Hoy día no puede uno saludarle de óculos santos porque la gente malinterpreta mucho las cosas. Es importante saber cómo saludar y tocar a las personas, pero pienso que en este caso el mejor toque es la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Y conclusión, ¿cómo formamos hábito de tocar? Pida a Dios cada día la oportunidad de tocar a alguien que lo necesite. Mire, en la calle hoy día, las ayudas materiales son un pobre sustituto del amor. La gente no necesita cosas, la gente necesita que lo entiendan, que lo comprendan, que lo vean como ellos son. Pero que usted le puede llevar a una persona cosas que ellos puedan estar necesitando, cosas materiales, pero esa cosa material le va a hacer feliz por un momento. Pero si usted le lleva la palabra de Dios, la palabra de vida, que da vida y en abundancia, eso es lo mejor que nosotros podemos darle a la persona. Una palabra bien predicada y bien expuesta a ellos, estoy seguro que su vida y su corazón va a ser tocado. Practique en su mente cómo va a tocar a las personas. Sea sumamente cuidadoso con el sexo opuesto. Permita que su toque esté acompañado de afectuosas palabras de ánimo. Esto es importante. Las palabras son las que van a dar trasfondo a la vida del ser humano y van a ver a Jesús en nuestras vidas. Jesucristo dijo, Padre, para que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Nosotros tenemos que ser uno en Cristo, que ellos vean, es como un árbol que usted lo injerta de otro y se hacen uno. Nosotros a través del Espíritu Santo ya estamos injertos en Cristo Jesús y que la gente pueda ver eso en nosotros. Encuentre también la manera no física de tocar. Determine ser las manos de Cristo a donde quiera que vaya. Use el toque para calmar los nervios de alguien. Hoy día todo el mundo está nervioso. Necesitamos saber cómo llegar a la gente para que ellos puedan calmar los nervios. Utilice el
el tocar con alguien que esté en un asilo, un hospital u hogar de ancianos o alguien que haya experimentado una pérdida. Nosotros en el campo misionero, hermano, nos conseguimos con diferentes tipos de personas, con diferentes tipos de luchas, con diferentes problemas. Los problemas de cada quien son diferentes y por lo tanto debemos de tener una palabra adecuada para cada problema diferente. Y es importante que necesitemos cómo traer esa palabra afectuosa, cómo tocar a esa persona, donde todo el mundo nos está dando una patada en el bolsillo trasero, necesitamos que alguien nos esté dando una palmada en la espalda y diga, sí, sigue adelante, podemos, sí se puede y sigue adelante. Es importante tener el hábito de tocar. Y dé a su esposa y a sus hijos un toque personal cada día. El toque físico es importante en la familia, ese hábito es importante en ellos, que ellos se sientan afectivos, afectuosos, que se sientan amados y se sientan protegidos. Y por último, use el poder del toque en lugares donde las personas son vistas como números. Entonces, es importante ver todas estas cosas. La necesidad del toque físico en el ser humano es importante. Y concluyo con este testimonio. En cierta ocasión, cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo tenía un problema fuerte. De tal hecho el problema que quería era practicar el suicidio en mi vida. Pero un pastor me dijo, una vez fui a un pastor y le dije, le pregunté y le conté mis problemas y eso. Y él me dijo, Luis, si una cosa tiene solución, ¿para qué preocuparse si tiene solución? Busquemos los medios que solucionan estas cosas. Y si una cosa no tiene solución, ¿para qué te vas a preocupar si no tiene solución? Solamente esa palabra llenó mi vida y dije, ¿por qué me preocupo si esto tiene solución? Y si no tiene solución, ¿para qué me voy a preocupar? Entonces es importante que este hábito de tocar, verdaderamente nosotros lo podamos practicar a la gente y que el mundo vea de que ese poema que Dios creó, verdaderamente ellos vean que quieran y puedan imitarlos a ellos. Oremos, hermano. Padre, queremos darte gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú dices en tu palabra que ejemplo le he dado yo para que sigáis su pisada, Señor. Dice en la carta de Pedro, la segunda carta de Pedro en el capítulo 2. Gracias, Señor, porque tú a través de estos hábitos nos enseñas a ser mejor persona, a reflejar tu imagen, Señor, delante de la sociedad, a que todo el mundo, Señor, pueda ver en nosotros que somos diferentes, que ellos vean que el evangelio no es una religión, sino un estilo de vida, Señor, porque eso fue lo que tú demostraste aquí en la tierra, un estilo de vida diferente. Y que nosotros demostremos al mundo de que el evangelio no es religión, sino que también es un estilo de vida en los cuales estos hábitos que tú nos enseñaste o dejaste en tu palabra nos puedan perfeccionar a nosotros, Señor, para que podamos, Señor, llevar tu obra aquí en la tierra, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad y por tu ejemplo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dios lo bendiga, hermano.